Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa que cuenta con la dirección científica del doctor Daniel Stambulian. Hoy me acompaña un invitado polifacético. Él es el doctor Diego Friedman. Hola Diego, digo esto de polifacético porque sos infectólogo. Ahora me dijiste que te gustaría hablar de geología médica. Y yo cuando vos me planteaste ese tema dije, ¿y esto qué es? Y bueno, ¿qué es la geología médica? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, la geología médica es una disciplina que estudia el impacto en la salud de los elementos y los procesos geológicos naturales y aquellos que tienen que ver con la actividad humana. Para la gente, ¿qué son los procesos geológicos? Un proceso geológico puede ser la actividad de un volcán. Ajá. Y de algún modo eso va a tener un impacto en la vida de la gente, en la vida de las comunidades, o las características que naturalmente puede tener el agua de un río, que puede tener alto contenido en arsénico, y eso también va a tener un impacto. ¿Querés que empecemos a tomar, por ejemplo, temas? Este del agua, me gustó mucho. Esto de qué contenido tiene que tener el agua de ciertos minerales. ¿Hay un límite? Claramente están definidos los límites aceptables de distintos elementos en el agua. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como seres vivientes requerimos de esos elementos, a veces en pequeñas concentraciones, a veces en concentraciones más altas, y es lo que se llaman elementos esenciales, que hacen que nuestro organismo funcione bien, que nuestras enzimas funcionen y nuestra fisiología esté en orden. Ejemplos de estos elementos que son buenos y que necesitamos pueden ser el sodio, el potasio, el zinc, el magnesio. Y por otro lado hay otros elementos que no consideramos esenciales y que son tóxicos y queremos que estén lejos de nosotros, como el arsénico, como el cromo, como el cianuro. Bien, entonces ¿eso cómo se detecta? ¿Cómo se investiga? Bueno, hay, digamos, técnicas muy precisas que utilizan los geólogos, los hidrogeólogos, y pueden medir esas concentraciones en el agua, como hablamos, agua de características naturales o la vinculada a la industria humana, y esto es muy importante conocerlo, sobre todo antes de que empiecen las grandes actividades humanas en algunas regiones, para ver qué características normales tiene el agua y cuáles pueden llegar a tener luego de que comience la actividad humana en esa zona. Y vos nombraste el arsénico, ¿no es cierto? ¿Qué peligro puede tener que haya concentraciones de arsénico en el agua, que sería un elemento peligroso? Es un elemento peligroso y en Argentina tenemos una tradición muy larga con el hidroarsenicismo crónico regional endémico. Exacto, por eso te lo... El acre, sobre todo en las zonas de La Pampa, Córdoba, áreas de Santa Fe, y el arsénico puede generar muchos problemas para la salud. Algunos de índole más superficial, como lesiones cutáneas, que pueden ser benignas o pueden tener otras características ya de tipo neoplásica, o puede producir lesiones profundas como cáncer de vejiga, afectar los pulmones, y también se ha visto que tiene impacto en la hipertensión arterial, en la diabetes. Así que en las áreas donde ya es conocida que la concentración de arsénico en agua es elevada naturalmente, lo que se trabaja desde la salud pública es para proveer agua de calidad de otras zonas próximas o el tratamiento del agua para que la comunidad pueda acceder a agua segura. Bien, es decir, que uno tiene que tener un alto índice de sospecha en esos lugares, porque si presentan ciertos síntomas, como vos estuviste diciendo, hay que tener presente esta patología. Totalmente, totalmente. Bien, ¿y son, cómo son reversibles? ¿Que se tiene algún tipo de tratamiento? Tienen tratamiento, la mayoría de ellos, lo que pasa es que tiene una cierta vida media el arsénico en el organismo, con lo cual no es inmediata la solución, pero sí hay que abordar los casos individuales, pero sobre todo tener una mirada de salud pública para que esa comunidad tenga acceso a agua segura. Bien, perfecto. ¿Y está establecido en esos lugares endémicos que no pueden beber ese agua? Totalmente. Esto es objeto de programas en los ministerios de salud provinciales, nacionales, y hay mucha bibliografía, mucha historia en el país. Bien, es decir, que si nos dan esa alerta, no hay que beber ese agua porque puede traer consecuencias graves. Muy bien. Me dijiste ahí, cuando estábamos planificando la charla, el radón. Bueno, ese es un tema muy interesante que tal vez no es muy conocido. El radón es un gas que no tiene color, no tiene olor, o sea, no lo detectamos espontáneamente, hay que medirlo, hay que ir a buscarlo, y que es un gas de origen natural que tiene su inicio en determinadas rocas que están en el suelo,
de tipo granítico. ¿En todos lados o en algunos lugares? Ajá. Y ese es otro desafío, tener un mapa de radón en nuestro país. En otros países ya está esto disponible. Y lo que sucede es que este gas es radioactivo. Ajá. Entonces, cuando se acumula en una casa que no está bien ventilada, puede generar riesgos, y ya se sabe que es una de las causas más importantes de cáncer de pulmón después del tabaquismo. Ah, mira. Y esto se descubrió en la minería de socavones, las minerías profundas de antes, que los mineros estaban expuestos a ese gas, tenían pobres elementos de protección en aquellas épocas y mala ventilación, y se hicieron estudios epidemiológicos y se vio que estaba muy aumentado el riesgo de cáncer de pulmón. Bien. ¿Y qué otro más de los minerales, digamos, pueden hacer bien o mal para la salud según las concentraciones? Bueno, por ejemplo, tenemos el cobre. El cobre sabemos que es un elemento esencial, que nosotros lo necesitamos en nuestro organismo para no tener anemia, buena elasticidad de los vasos sanguíneos, buen crecimiento y desarrollo, pero en exceso, cuando nosotros lo tomamos en forma aguda, es decir, un vaso de agua con altísimas concentraciones de cobre, podemos tener náuseas, vómitos, síntomas digestivos. Es decir, que el cobre también se detecta las concentraciones en el agua. Exactamente. ¿Y tenemos, así como con el arsénico, lugares donde esté elevado? Sí, no es tan igual, digamos, las características como el La arsénico, gravedad. pero sí puede haber algunas industrias que generen que se libere y que vaya al agua, pero lo que quiero destacar es que no es sinónimo arsénico en cuanto a todo el cobre es malo, es un elemento esencial. Si no tenemos pequeñas concentraciones que las podemos beber o ingresen con el alimento a nuestro organismo, Tenemos esos problemas que vos dijiste. tenemos déficit. El esencial, cuando me falta tengo déficit, cuando tengo exceso tengo toxicidad. El que no es esencial quiero cero. Toda la exposición es riesgo. Es muy bueno lo que vos decís, es decir, que para el arsénico cero. Exacto. Y para el cobre concentraciones pequeñas, Tal cual. porque eso nos va a permitir para goce de buena salud. Así es. Muy bien, ¿qué otros más tenemos? Tenemos sodio, potasio, flúor, yodo. Ah, bueno, ¿por qué no hablamos del yodo un poquito? Bueno, el yodo es, digamos, muy importante para la función tiroidea y es muy importante también al momento del desarrollo infantil para que se pueda expresar al máximo potencial todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Hace muchos años, yo creo que te vas a acordar, se utilizaba la palabra cretinismo, que era cuando los niños tenían muy baja exposición a yodo y tenían problemas de desarrollo del sistema nervioso central irreversibles. Esto ya no sucede porque hay también, por cuestiones de salud pública, suplementación de la sal con yodo. Entonces toda la sal que nosotros utilizamos para cocinar ya tiene suplemento de yodo y entonces evitan estas complicaciones, sobre todo para los niños y después para la buena función de nuestra glándula tiroides. Ah, muy bien, eso es muy importante porque justamente con esta suplementación en la sal, entonces evitas su déficit. Y por ejemplo, los pacientes que comen sin sal, ¿eso cómo lo suplen? En otros alimentos también hay... Eso es importante por las dudas, ¿no es cierto? Es verdad, porque hay un hipertenso que es cero sal. Sí, va a decir, ¿y dónde tengo yo mi...? No, hay otra yodo? forma de, digamos, de incorporarlo al organismo, pero estas medidas de salud pública, como la suplementación de harinas con ácido fólico, son muy importantes porque la gran mayoría de la gente va a tener acceso a estos elementos necesarios en pequeñas concentraciones, pero que su déficit trae consecuencias graves. Bien, igual el ácido fólico, por ejemplo, la embarazada se suplementa, ¿no es cierto? ¿Querés contar qué produce la falta de ácido fólico? La falta de ácido fólico produce déficit de cierre del tubo neural y entonces puede haber consecuencias como lo que se conoce como espina bífida o problemas a nivel, digamos, del de la sistema médula. nervioso de la médula. Exactamente. Dijimos magnesio, ¿también dijiste? Magnesio, zinc, todos esos micronutrientes, selenio. Magnesio, viste que ahora está muy de moda, que hay que suplementarse con magnesio. ¿Qué decís vos del magnesio? Como decíamos, es necesario en muy pequeñas concentraciones. Lo que yo me gustaría transmitir es que tengamos conciencia de que muchos de estos elementos se incorporan con los alimentos naturales que todos ingerimos y tenemos una dieta variada, nutritiva. A veces la suplementación externa puede ser contraproducente porque en exceso estos elementos pueden tener toxicidad renal y se acumulan, con lo cual seamos cuidadosos. Preferimos una dieta completa y nutritiva
antes que el suplemento. El suplemento sí hace falta y con consejo de un profesional. Bien, porque viste que ahora va de boca en boca, ¿no? Tenés que tomar más con zinc, más con vitamina C, más con esto. Y que más se con... resuelven todos los problemas. Se resuelven todos los problemas. Sí, y no sí, es sí. así, es muy bueno lo que vos decís. Todo en su medida y consultando con el médico, porque tal vez un exceso puede ser peor. Tal cual. Bien, el zinc, ¿qué tenés que decir del zinc? También en pequeñas concentraciones es muy importante. En general no hay déficit de zinc, pero un ejemplo, en pediatría hay enfermedades metabólicas que evitan que ingrese bien y sea absorbido el zinc al organismo y producen patologías dermatológicas. Cuando se suplementa por vía parenteral eso se resuelve, con lo cual se pone en evidencia que el elemento que faltaba era el zinc. Pero en general hoy no vemos déficit, salvo que haya un problema metabólico. Bien, ¿calcio? Bueno, calcio tenemos en distintas etapas de la vida, distintas necesidades. En pediatría es un tema, la embarazada, las mujeres ya en una edad donde empieza a perderse la masa ósea. Así que calcio es lo mismo, hay que tener concentraciones adecuadas, lácteos y distintas presentaciones que se pueden utilizar para suplementar. Bien, ¿es importante hacerse dosaje del calcio, por ejemplo? Es importante en distintos, contextos clínicos, pero sobre todo, sí, en la embarazada o ya cuando estamos en una edad donde la masa ósea puede empezar a disminuir, o si tenemos problemas de mala absorción, claro, también. Como los insuficientes renales, por ejemplo. Tal cual. Bien. ¿El fósforo? El fósforo también es muy importante para el metabolismo óseo. El déficit de fósforo puede traer también, fracturas, problemas diversos, temas odontológicos con el flúor. Estos elementos nosotros los nombramos solos, pero en realidad van interactuando unos con otros. Del mismo modo, en la corteza terrestre están distribuidos y se van absorbiendo, ¿no?, de acuerdo a características físico-químicas de las rocas, del suelo, de los alimentos. Entonces, está bueno describirlos por separado, pero después hay un conglomerado que van interactuando y entran o no al organismo de acuerdo a cómo se asocian. Bien, Diego, tenemos que ir a un pequeño cortecito, vamos a dejar la incógnita para la gente, para que nos siga el programa. Las inundaciones, esto que dijiste de los volcanes, las erupciones, ¿qué problemas pueden traer para la salud? Pero lo dejamos después del corte. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que volvemos con más Diego Friedman y Geología Médica. Gracias. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con más Dr. Diego Friedman y Geología Médica.
Diego, habíamos quedado entonces en el efecto de los volcanes, las inundaciones en la salud. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, es muy interesante y se cruza con otros aspectos que siempre tratamos aquí en la Fundación. El tema de los volcanes, cuando hay una erupción volcánica, muchos de estos elementos que hablamos comienzan a salir al ambiente y pueden ser incorporados al organismo, ya sea inhalándolos, por absorción a través de la piel o porque los ingerimos con los alimentos. Entonces, por un lado van a ser fuente de estos elementos que hablábamos que son esenciales y que necesitamos, pero en otras ocasiones pueden ocasionar problemas para la salud. Por ejemplo, inhalar partículas que salen de un volcán que tiene una estructura y una composición específica puede lesionar la vía aérea y ser predisponente para otras enfermedades, incluso de tipo infecciosas. Nosotros realizamos un estudio en FUNSEI, en la fundación presidida por el doctor Estambulián, donde vimos que en zonas del país donde había erupciones volcánicas había una mayor tasa de infecciones tipo neumonías, porque justamente la aspiración de esas partículas de algún modo favorecía después la interacción con los microorganismos y la enfermedad infecciosa. Entonces vemos cómo el ambiente, ya sea por características químicas, estos elementos naturales, mezclados con los microorganismos, que también son elementos naturales, hacen una sinergia y pueden afectar la salud. Una mala sinergia, pero bueno, es como pasa con el paciente quemado, que cuando se quema y aspira también todos estos humos, favorece también las neumonías. Exactamente. Y me contabas que hicieron también con el doctor Estambulián, que es nuestro director científico, un trabajo de minería. ¿De qué estaba referido? Mira, es muy interesante, lo hicimos con el doctor Estambulián y con el doctor Miguel Borruel. En el año 2009 había una situación compleja en la provincia de Catamarca. Nosotros en la Fundación trabajamos en muchas de las provincias del interior y en Catamarca estamos trabajando hace mucho tiempo y había una preocupación sobre el estado de salud de comunidades próximas a la actividad minera en el oeste de la provincia de Catamarca. Entonces nos convocó el Ministerio de Salud Provincial para poder colaborar en ver si esta situación era así o no, si había mayor incidencia de cáncer en pediatría, en adultos y otras enfermedades. Y nosotros hicimos un trabajo de campo muy interesante que duró casi un año, recorrimos todos los hospitales del oeste de la provincia de Catamarca, entrevistamos a los profesionales de la salud, tomamos muestras de agua, conocimos la industria minera, los procesos que se utilizan, las sustancias que se utilizan y en ese caso en particular pudimos determinar que no había problemas en la salud vinculados a la actividad minera, había otras situaciones sanitarias. Porque, perdóname, muchas veces cuando quieren poner alguna empresa minera, aparecen todos los, digamos, toda la gente que está en contra justamente por eso, por pensar que esto puede producir daños en la salud. Es por eso que ustedes hicieron este trabajo. Claro, lo que sucedía es que ahí en Catamarca había, digámoslo de algún modo, rumores, había un conflicto social por el miedo a la afectación de la salud por la actividad minera. Después hay que diferenciar qué cosas son ciertas, cuáles son, digamos, intrigas o situaciones que no tienen que ver, mitos u otras circunstancias, otros intereses, pero lo importante que me gustaría transmitir es que hay una metodología para conocer la situación de salud de esas comunidades antes de que comiencen los grandes proyectos, sobre todo mineros, petroleros, y tener esa información permite que la comunidad sepa cuáles son las necesidades, que el Estado sepa cuál es la situación y que los privados que van a trabajar ahí puedan ver también cómo van a colaborar en esa situación basal y cómo se va a reducir el riesgo a generar un cambio negativo en esa situación. Entonces sería bueno que todas las partes interactuaran para tener ese diagnóstico de situación de salud antes del inicio de la actividades. Claro, y ver los riesgos versus los beneficios para la salud. Es decir, que ustedes ahí en Catamarca determinaron que entonces esa empresa minera, ¿a qué se iba a dedicar en particular? En realidad lo que nosotros estudiamos fue el oeste de la provincia, no era una única empresa, sino que había varias, pero había una que era la más grande. Y lo que nosotros pudimos documentar es que no había afectación a la salud vinculada a la actividad de ninguna de las empresas, o esa en particular, y sí determinamos que había enfermedades crónicas que no estaban atendidas, Chagas, brucelosis, más vinculadas a la pobreza. Entonces, aquí es donde uno ve el potencial beneficio de
lo que trae una nueva actividad, poder mejorar las condiciones de vida, mejorar que haya agua potable, que las casas tengan un piso como corresponde, techo como corresponde, que haya mejor ruta de acceso, servicios de atención a la salud, mejor en los hospitales, y por otro lado se cuide de no afectar el agua, el aire, el suelo. Entonces este análisis muy profundo creemos que es muy importante de cara a lo que vendrá con esta gran industria que el país la necesita y las comunidades deben beneficiarse. Claro, pero como vos decís, siempre cuidadosamente viendo los riesgos versus beneficios de la población. Y creo que lo que vos decís que es muy importante es que les sirvió para detectar otras patologías, no solo prevenibles, sino tratables, porque tal vez había muchos que tenían Chagas y no lo habían, ni se habían dado cuenta que lo tenían. Había muchos problemas para la salud que no estaban diagnosticados porque el acceso a la salud era muy malo, muy pobre. Entonces, esto es lo que decimos, con la incorporación de la nueva industria hay que generar mejoras en esos sistemas, porque justamente es la comunidad que recibe a la nueva actividad, entonces que puede haber un médico en la sala de atención primaria, que los turnos de los hospitales sean más fácilmente más cercanos, que haya actividades de prevención, y todo eso es salud, los determinantes de la salud, buena nutrición, ejercicio, esparcimiento, buen trabajo. Entonces enfocar todo esto desde el inicio y no después cuando las cosas ya están avanzadas. Bien, ¿hicieron algún otro trabajo más relacionado a la minería o este fue el único que hicieron? No, hicimos ese trabajo, después trabajamos también en la provincia de Chubut, ya en una etapa previa, en esto de construir lo que llaman líneas de base en salud. ¿Qué vendría a ser eso? Eso es un diagnóstico de la situación de salud en un lugar, conociendo las condiciones de vida, las características demográficas, que es saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres, las edades, lo que se llama la pirámide poblacional, de qué enferma y de qué fallece la gente en ese lugar y cómo es el sistema de salud. Todas esas variables constituyen la línea de base en salud y sobre eso vamos a construir todo un proyecto de salud para esa comunidad. Entonces, trabajar desde el inicio, como hicimos en Chubut, con esta metodología, claramente va a potenciar los beneficios. Claro, es un paso antes, claro, y minimizar los riesgos. Tal cual. Muy bien. ¿Y algún otro más trabajo así que hayan hecho de investigación? Después nosotros colaboramos muchísimo en docencia en la Asociación Argentina de Geología Médica. Y también vos sos el director, soy el presidente de la Asociación Argentina de Geología Médica y tuve la oportunidad de ser por 2 periodos presidente de la Asociación Internacional de Geología Médica. Bien. Así que estamos representados en la internacional. Muy bien, no trajimos a cualquier invitado. ¿Y qué rol tiene esta Asociación de Geología Médica, tanto la nacional como la internacional? ¿Qué misión tiene? La misión principalmente es vincular a profesionales del área de la salud con profesionales del área del ambiente, mayoritariamente geólogos, pero pueden ser licenciados en ciencia del ambiente, meteorólogos, y entonces cada uno va a aportar su visión, el médico, el enfermero, el experto en salud pública, con el experto en ambiente, para enfocar estos temas que son multidisciplinarios. Y entonces se forma recurso humano, hay profesionales jóvenes con posibilidad de hacer maestrías, hacer doctorados, intercambios en distintos países y después hacer congresos, comunicar las investigaciones. ¿Y siguen haciendo estos trabajos como hacían ustedes con el doctor Estambulián? Sí, se hacen estos trabajos. Nosotros en el área de la minería, pero se trabaja también en el área de volcanes, agua, tormentas de arena, que es otro tema interesante, como las tormentas del desierto. ¿Qué vendría a ser eso? Hay viento que sopla, arena, como imaginemos en el Sahara, y esa acá, en nuestro país también. No, pero incluso en el Sahara, y que llegan en pocos días a América. Ajá. En 2 días tenemos esas partículas en América. ¿Llegan a nuestro país? Sí, a Mira. nuestro continente, Sí. y esas partículas de arena no viajan solas, son como piedritas que están apretadas una contra la otra, y hay microorganismos metidos ahí en el medio. Y entonces se ha podido documentar que hay bacterias que vienen en esos acúmulos de arena y que tienen un patrón de sensibilidad que es distinto a las que tenemos nosotros. Claro, porque vienen de allá. ¿Y qué bacterias, por ejemplo?
Hay de distintos distintos tipos, pero que pueden producir infecciones respiratorias tipo neumonía. Esto se vio en lo que fue la guerra, ¿se acuerdan? De Irak hace mucho tiempo. Digamos, aprovechó esa situación para tomar muestras y poder medirlos, y había enfermedades respiratorias vinculadas a esa guerra que no se sabía muy bien qué eran, y eran por estos microorganismos que tenían perfiles diferenciales. Mira qué interesante. Y dijiste también entonces de las aguas, ¿no? Todas estas aguas, por ejemplo, en infecciones como salmonela, que se ha vinculado mucho. Por ejemplo, en Chile una vez se había determinado que el río Mapocho estaba totalmente contaminado con salmonelas. ¿Acá en nuestro país ha pasado algo parecido? Sí, bueno, en el norte con el tema de cólera. Es un tema muy relevante, muy importante, y también fíjate qué interesante lo que sucedió a nivel de medidas de salud pública. En nuestro país, en otros países, en la India, en Bangladesh, había epidemias de diarrea. Entonces, la gente bebía el agua superficial de un río y esto estaba contaminado porque había animales, porque había, digamos, afectación microbiológica. Entonces, la recomendación fue hacer perforaciones profundas para tomar agua de más abajo de las napas y evitar la infección microbiológica. ¿Y qué pasó? Se cambió eso por el arsénico. Empezaron a tomar agua que estaba rica en arsénico. No tenía salmonela, pero arsénico. Tenías contaminación química. Entonces, es muy importante hacer toda esta valoración, porque las cosas que nos pueden hacer mal son de distintos tenores y superficies. Muchísimas gracias, Diego. Fue muy apasionante, se me pasó volando y te vamos a volver a invitar. Gracias. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, volvemos prontamente para encontrarnos en un nuevo apasionante tema. Gracias.